Buenos días a todos, jóvenes. Soy Abraham Cota Paredes y me encuentro acá en Bonsai para llevarles el seguimiento del colado de las losas. Ya están listas las losas, ya están preparadas. Si se fijan, esas láminas que se ven ahí otra vez, les llamamos acá en México tiras de corte. Tienen 30 centímetros, dos tiras de 15 centímetros, dos charolas que nos generan el grosor de la losa. Estamos viendo los huecos que ven hacia el poniente, que en la mañana, ahorita son las 10:30 de la mañana, el sol, fíjense de dónde está pegando. Entonces eso nos dice que el este está allá y el oeste está acá. Entonces les digo que el recorrido del sol siempre es en este sentido, en este hemisferio. Entonces la casa se cierra hacia ese sol con ese muro ciego, lo que permite que sea más fresca, que es de las cosas que buscamos aquí. Ya tenemos las losas preparadas, hoy por la tarde es el colado. Vamos a tratar de grabarles. ¿Cómo estamos, maestro? Buenos días. Buenos días. Vamos a tratar de llevarles el proceso del colado, muy importante. 82. Entonces quédense en este video que va a ser algo largo. O quizá lo hacemos en dos partes. Este hueco es así, este no va a llevar losa. El día de hoy vamos a colar las últimas dos losas de los medios niveles y el hueco de la alberca va a ser abierto para que entre luz, que entre el sol y nos haga sentir que la alberca se vive hacia afuera. Vamos a colocar un entramado de fajillas de metal para proteger un poco de la incidencia de la luz, pero aún así que se siga sintiendo el efecto. Las losas ya están preparadas. Nos llovió, por eso hay agua. Todas esas mangueras que se ven son disparos para salidas eléctricas que va a haber en los muros. Posteriormente se van a hacer ranuras en el bloque. Esas ranuras no debilitan la estructura. Está pensada la estructura para que soporte. Fíjense qué buena luz. Me gusta pensar que hago escenografías para películas. Ponle por favor, Beto, una fotografía de Skyline, me parece que se llama, la casa de la naranja mecánica, diseñada por Norman Foster. Si han visto la naranja mecánica, conocerán bien la casa. Y me hizo recordar esa escena por los medios niveles, ¿no? Con la chica aquí acostada. Es cierto, les estoy haciendo recomendaciones de películas en los últimos videos. La naranja mecánica es una obra maestra de Kubrick que tienen que ver si no han visto. A Kubrick le aprendemos muchísimo el uso de la geometría para expresar las escenas de sus películas. Siempre utiliza la simetría, puntos de fugas muy bien planeados. Además de que las historias son increíbles. Clock Orange. Esta ventana es buenísima. El tema es si nos va a dejar ver con todos los pretiles que nos hacen falta. Yo creo que se va a volver mejor una ventana para ver al cielo, porque con todos los pretiles no se va a entender tanto. Pero esto, el haber ensanchado
y llevado a un extremo las escaleras, generó una amplitud espacial muy interesante aquí. Este tipo de ventanas las conseguimos trabajando en sección. Si puedes ponerles, Beto, por ejemplo, la ventana de casa B que lleva hacia la terraza, o la ventana de la cueva que lleva hacia la recámara principal. Siempre utilizamos este tipo de trampas de iluminación lateral. Aquí tuvimos un problema con esta trave, ¿se acuerdan que lo comentamos en un video anterior? Y hasta el momento decidí yo inclinar un poco el enjarre para perder ese bote de la trave y que no se note aquí. Porque ya vimos que desde la perspectiva inferior sí es importante sentir la continuidad de estos planos para que la perspectiva esté limpia. La recámara principal, ya empezamos a ver la luz. Esta es una ventana que no está mal, pero no está pensada así. Se va a cerrar eso. Aunque quién sabe, ya viéndola, creo que no me parece para nada mala idea. Porque ya la recámara es mucho más grande. Incluso habría ventilación cruzada. ¿Se fijan? Surgen cosas. Hay que pensar bien eso, ¿eh? Hay que pensar muy bien eso. El baño principal ya está techado, ya está con la cimbra. Es una losa pequeña realmente, pero van a ver qué interesante es el proceso del colado. La luz que va a tener esto va a ser genial. Vamos a ver cómo preparan para el colado los ingenieros. ¿Cómo andamos, maestro? ¿Qué estás haciendo? Dice que están aspirando el hielo seco para que cuelen y que esté limpio. Esta es la estructura del armado una vez más. Fíjense que es más pequeña. ¿Se fijan? ¿Por qué es más pequeña esta losa que la losa inferior? Porque en la losa inferior tiene traves que son vigas de hormigón, vigas de concreto, más grandes. Voy a tener que empezar a hablar con un idioma un poquito más general. Voy a dejar de decir traves y voy a empezar a usar la palabra viga. Voy a dejar de usar la palabra hormigón para concreto pobre y voy a usar la palabra hormigón para concreto. Entonces, como esta losa tiene muchísimos más apoyos, si se fijaron, traemos un muro en esta parte, otro muro en esta parte. Esto es el baño, esta es la superficie del baño. Este es el hueco de la ventilación cenital del baño. Entonces, cuando ustedes quieran dejar huecos en su losa, lo que tienen que hacer es o delimitarla con estos herramientas. En este caso es charola, esta cimbra. Podría ser puro triplay, madera, se construye con lo que se tiene. Incluso se podrían dejar hielos secos. ¿Por qué? Porque donde hay hielo seco no va a haber concreto. Si tú quieres hacer algún tipo como en el video de Ajijic, ¿se acuerdan? Donde queríamos ver las lámparas remetidas. Si yo quisiera remeter la lámpara en esta losa, dejo este hueco, dejo este bloque de hielo seco. Posteriormente retiro el bloque de hielo seco y me queda todo ese espacio libre, ¿no? Entonces, como no hay tantos claros tan grandes,
el cálculo estructural no nos tiene tantos elementos de concreto, ¿se fijan? No hay vigas de hormigón ahogadas en esta losa. Estas son las nervaduras. Por lo tanto, el cálculo nos dio una losa mucho más pequeña. Por eso las piezas de hielo seco que tenemos aquí o poliestireno son más pequeñas. Lo mismo pasa con esta losa, fíjense el grosor. Es una losa pequeñita de 20 centímetros. ¿Por qué tan pequeña? Porque no está cargando nada arriba. Ya no está soportando peso, por lo tanto ya no tiene elementos de hormigón, elementos de acero reforzado. ¿Qué va a pasar aquí? Que vamos a colar las dos losas al mismo tiempo para eficientar los recursos y que sea un solo colado. Si lo hiciéramos en dos partes sería más costoso. ¿Por qué? Porque necesitamos más tiempo, más personal. Va a estar complejo porque hoy es un día nublado, no sabemos si vaya a llover. Vamos a ver cómo me subo. ¿Cómo se suben a la otra losa, maestro? ¿Por acá? Vamos a ver. Hay que proteger este lado, ¿no? Ahorita ya se nos fue Jonathan, tenemos que proteger porque el colado bota el cemento, bota el hormigón, entonces tenemos que traer algunos plásticos para proteger al vecino, ¿no? Porque si no se va a hacer un relajo. Esta es la otra losa. Otra vez, esta es la ventilación. Este hueco es la ventilación del cuarto de lavado que tenemos abajo. A mí me gusta mucho usar estos elementos porque no se ven desde afuera. No ves las ventanitas, ¿no? Como esa ventanita que probablemente es de un baño, ¿no? O por ejemplo, en esta casa, ¿no? Probablemente esa ventanita es un baño, esta ventanita es otro baño. Uno siempre conoce cuáles son los baños por las ventanitas, ¿verdad? Entonces, a mí que me gusta más la arquitectura abstracta, me gusta que no se entienda bien qué es lo que está pasando adentro. Entonces, este tipo de ventanas, linternillas que les llamamos acá, son muy buenas para eso, porque dan muy buena luz y no se ven. Ventilan muy bien. Sí, aquí no tenemos mayor armado. Son losas muy ligeras. Este otro hueco es el de la linternilla de la ventana del baño principal. Es de las más grandes. Fíjense cómo vienen las instalaciones. Todas las instalaciones quedan dentro de la losa. Sí va a ser algo de concreto, ¿eh? Algo de hormigón. Fíjense las dos losas, si me pongo yo acá. Esta arquitectura topográfica de la que hablamos. En unos años todos vamos a tener que empezar a diseñar accesos a las viviendas desde arriba, porque toda la comunicación aérea que se va a desarrollar en la siguiente década, los taxis aéreos, los vehículos aéreos, van a modificar la forma en la que accedemos a la arquitectura, a las viviendas. Entonces, los techos planos van a adquirir todavía mayor fuerza por esa razón.
porque yo voy a llegar y voy a acceder. Entonces vamos a tener que diseñar accesos en las plantas altas y eso va a modificar completamente la morfología de las viviendas. Ya las cocinas ya no van a tener que estar en el nivel de acceso. Entonces todos los niveles van a ser muy variables en relación a los usos que van a albergar. Ya no va a haber nada definido. La arquitectura de las viviendas va a ser súper interesante en la siguiente década, porque toda la tecnología la va a cambiar. Ese es un ejemplo, ¿no? Los taxis aéreos, pero ya lo estamos viendo en ciudades como Los Ángeles, donde me parece que ya hay drones que trabajan con empresas como Amazon, en la que tu paquete te lo deja un dron. Entonces, y eso sumado a plataformas como Uber Eats, están generando que las arquitecturas ya tengan buzones digitales en las viviendas que te dejan el paquete en ese buzón, se abre automáticamente de manera electromecánica, yo no sé, y se controlan a través de internet. Entonces ya ese sistema ya me lo propusieron a mí que lo hicieran esta vivienda, que dejáramos el famoso buzón para las entregas, porque de esa manera ya, como el pago se realiza de manera digital, ya no hay que salir a pagarle al repartidor. Entonces esos buzones van a ser una cosa muy muy práctica, que pues va a generar cosas porque también nos va a aislar, ¿verdad? Como sociedad. Pues de hecho la tecnología de alguna manera nos separa, nos aísla, pero también nos une, ¿verdad? Fíjense, a esto me refería. Esta línea para mí es muy importante. Si yo tuviera un pequeño bote de muro, ¿no? Así como que un chipote, me afectaría completamente en la estética de la continuidad de mis líneas. ¿Se fijan esos recorridos? Me encanta. Allá atrás ya empezamos a hacer la barda perimetral también. Ya empezamos a cerrar los cadetes de Linares. Ya empezamos a cerrar esos muros para el vecino. Vamos a definir la salida a este terreno que nos están prestando para el material. Imagínense, por ejemplo, en relación con Ajijic. Vean toda la cantidad de materiales que hay en este terreno. Cuando uno no tiene un terreno para construir, que le presten de alguna manera, y tiene que construir solamente en su terreno, es muy, muy, muy complejo el acomodar todos esos materiales. Entonces ya empezamos a delimitar. Recordemos que estamos en un terreno vecino, no es nuestro, pero ya empezamos a cerrar el límite de esta vivienda. Y vamos a ver finalmente los enjarres. Vamos a ver dónde tienen esos enjarres, vamos a buscarlos, porque ya estamos haciendo, ya se va a terminar de colar la última losa, entonces ya necesitamos de tener definido cuál va a ser el enjarre, porque vamos muy rápido realmente. Entonces necesitamos ver cómo va a ser esto. Fíjense la nivelación tan profunda. Todos esos blocks que ven es pura nivelación. Es pura nivelación que va a cargar la barda perimetral que va a ir aquí. Entonces, y eso está tan profundo porque el suelo bueno, otra vez la tierra buena, está hasta ese nivel. Por esa razón, el muro se está desplantando hasta el nivel de tierra buena. Si esta nivelación hubiera llegado, por ejemplo, aquí, sería débil,
porque no está sentando en tierra buena y podría hundirse. Entonces, por eso se hace esto. Por eso la nivelación baja hasta el nivel de tierra resistente. Y finalmente estamos acá. Estos son los tipos de enjarres que podemos manejar. Aquí les llaman apalillados. Este es un apalillado fino que lo hacen con la flota y tiene un rayado vertical que me gusta pero no me encanta. La vuelta y vuelta le llaman porque lo hacen a la vuelta y vuelta con la llana, con la flota, perdón, y tiene un dibujo, si se fijan, un poquito como en círculos. Es una raya más bonita. Que al final, con la pintura se pierden muchas. Si las hacen muy finas, estas rayas se pierden con la pintura. Y por último, está el repelleo que les llaman acá, que recuerden que es con la regla, es el que usamos en Ajijic, es irregular, es un poco más rústico, pero al mismo tiempo creo que es el equilibrio perfecto entre tradición y modernidad, ¿saben? Es una textura que le da una cualidad distinta a la arquitectura. Hace que te invite a tocarla, ¿saben? Porque cuando es muy liso, sientes que no deberías de tocar. Incluso se sienten mucho más, se perciben mucho más las manchas cuando la superficie es muy lisa. Cuando la superficie es un poquito más irregular, no se nota tanto la imperfección, no se nota tanto los parches. Si de repente tenemos que hacer una ranura, al final se tapa y con la pintura todo se percibe como si fuera lo mismo. Entonces, y además que te hace sentir más el espacio, ¿no? ¿Ustedes cuál elegirían? Ya saben cuál elegí yo. Y los clientes también ya escogieron esta. Pero son buenas. Al final de cuentas, de la textura, depende mucho de la textura que ustedes den, que ustedes jueguen. Pues es el efecto que ustedes quieren de su arquitectura, ¿saben? Es como la distorsión en una guitarra eléctrica. Dependiendo la distorsión, es mucho de la cualidad sonora de la banda, ¿no? Uno puede identificar la distorsión de una guitarra de grunge contra la distorsión de una guitarra de heavy metal. La de heavy metal es muchísimo más aguda, la de grunge es más ruidosa, ¿no? Inclusive una no sé, de música folk, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en la arquitectura los terminados son mucho de las cualidades estéticas, visuales, sensoriales que le dan ese, pues no me gusta usar la palabra estilo, pero le dan esa cualidad única a cada arquitectura. A mí me hubiera encantado que me hablaran de enjarres, ¿saben? Porque cuando uno empieza a construir, pues no tienes idea de nada. Entonces no sabes cuál es el enjarre bueno, no sabes cómo hacen los enjarres los arquitectos que te gustan. Entonces tienes que andar experimentando a ver cuál se le parece. Y nosotros lo que hacíamos era veíamos las obras que nos gustaban y yo me llevaba a mi maestro de obra. Le decía, a ver maestro, vámonos a ver para que me digas cómo hicieron Y de esa manera encontrábamos algunas cosas y de repente nos dábamos cuenta que sí o de repente que no. Entonces aprovechen que aquí estamos compartiéndoles esas formas. Pues el acceso, creo yo que está bastante bien. Y para despedirnos, jóvenes, les mando muchos saludos a Bolivia. Últimamente hay muchos comentarios de Bolivia y me llena de gusto. Y muchos de Panamá también. Ya casi, pues ya nomás esta forma, que siempre quedamos más altos, ¿verdad?, que el vecino. Pero yo creo que ya con los escalones y con la losa de abajo, le va a dar, se va a apretar, sí, que los dos. Digo, es que en realidad tendría que haber sido más alto que nosotros, si lo hubieran hecho bien, o bueno, más bien si lo hubieran hecho arriba. Si hubieran terminado su piso arriba del nivel de Machuelo, eso hubiera levantado toda la casa y hubiera subido. Entonces, son esas cosas, ¿verdad? Que ya después ya no sabes cuál es mejor. Pues él queda más abajo y pues
se integra un poquito más de alguna manera, pero se llena de problemas con el agua, se llena con... Tener una cochera con mucha pendiente hacia abajo como que tampoco es Sí, no, cómodo, ¿eh? no es lo más cómodo del mundo. Quién sabe cómo te respondan los frenos después de un rato. Nos quedamos con esto. Les mando un gran saludo. Soy Abraham Cota Paredes. Nos vemos muy pronto. Claro, y de hecho tenemos que subir el pretil de acá atrás, ¿verdad? O sea, todo ese... Va a ir, irá. Es que esto no se los había enseñado. Ajá. 30 centímetros arriba de la losa de azotea, de acá, Ajá. de la de adelante. Y todo ese nivel hasta atrás, ¿eh? Sí. La parte de atrás. Entonces la parte de atrás va a ir un muro pues alto, pues ahí va a ir como de 1,80 más o menos un muro. ¿1,80? Es lo que yo planteo más o menos. Sí, sí es alto. Porque nosotros tratamos de sentir que fuera una pieza completa. Es para que sea parejo, pues. Ajá. Y no tuviéramos ese brinco, ¿se fijan? Entonces, ese brinco de allá nosotros lo vamos a rellenar y se va a leer como una sola pieza. Sí, nos va a quedar alto allá. Hay que ver qué tanto nos tapa ese muro en la ventana del desfase de la recámara principal, porque ahorita se ve muy bien el cerro en la ventana cuando subes las escaleras, pero quién sabe ya después qué tanto nos tape ese muro. Ajá. ¿No? Estamos viendo el enjarre o revoque, como le llamen en su país, terminado del techo. Nosotros estamos trabajando con esta nueva idea, que al mismo tiempo es una idea muy tradicional, de solamente dejar el repelleo como un terminado fino ya. Entonces aquí nos hicieron esta muestra que nos recuerda a Jijic, para ver cómo puede terminar siendo esto. Y estamos analizando que puede haber distintos tipos. ¿Por qué? Porque el repellado lo pueden hacer con regla de madera o lo pueden hacer con una regla de metal, de acero, o lo pueden hacer con una regla de aluminio. Y cada uno de esos materiales te va a dar un terminado distinto realmente. Por ejemplo, aquí, si se fijan, tiene algo de textura, un cochina, en el sentido de que se ven esos granos. ¿Y por qué? Porque le dieron una pasada con flota después del repellado. Y eso no me gusta. No quiero que tenga esos puntos. El terminado que nos gusta a nosotros, que es el que hicimos en Ajijic, es solamente con regla. Ya sea de un PTR, ya sea un tubular o regla de aluminio. Si se fijan, este es un tipo de repellado. Y este es otro tipo de repellado. Al final también con las capas de pintura se tapan algo los hoyos, entonces queda bastante bien. Y nos parece que es el repellado que utilizaba Barragán. Y por eso sus muros tienen una cualidad que te dan ganas de tocarlos, casi de darles una mordida con el color que tienen. Entonces, estamos viendo ese proceso de cómo escogemos nosotros los materiales. Los acabados finales. Y es muy importante porque tenemos el tema de la alberca. Entonces, con el tema de la alberca tenemos que ser muy cuidadosos con el agua. Y si nosotros le diéramos un acabado yeso a esto, a mí me da un poco más de miedo porque el yeso no trabaja bien con la humedad. Entonces, prefiero yo un repellado, un enjarre, para que resista más el tema de la humedad. Justo donde está esa revolvedora, justo ahí va a ir la alberca. Entonces, si la de Jijic se les hace pequeña, la de bonsái se les va a hacer aún más, porque es un carril de nado. Aquí vamos a tener un motor en el cuarto de máquinas de la alberca que va a expulsar agua para que las personas aquí puedan nadar contracorriente.
Vamos avanzando acá en Casa Bonsai.